Buenas noches a todos. Vamos a empezar. Acompáñenme, por favor, a Hechos 4:13. Hechos capítulo 4, verso 13. Continuemos donde nos quedamos el domingo. Dice: los gobernantes, al ver la osadía con que hablaban Pedro y Juan, y al darse cuenta de que eran gente sin estudios ni preparación, quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. De aquí el nombre del tema: reconocieron que habían estado con Jesús. Entonces, de este pasaje salen preguntas interesantes, pero este pasaje debe ser la meta de todo verdadero creyente. Los dos, Pedro y Juan, demostraron una comprensión profunda de las Escrituras a pesar de no tener preparación. Pero no se los acreditaron a ellos, sino se les reconoció que habían estado con Jesús. Es decir, que a pesar de que, ahorita analizando el original nos vamos a dar cuenta, a pesar de lo que demostraron, no ponen los ojos en ellos. Yo pienso que esa es la máxima para un cristiano. El poder hablar de tal forma la Biblia, de una forma profunda, que se demuestra que la entiendes, pero que la gente llegue a la conclusión de que no eres tú, sino que es la consecuencia de estar con Jesús. De esa forma tú no estás en problemas y quien se lleva el crédito es Él. Pero quizás, si tú en tus propias fuerzas trataras de lograrlo, no se puede. No hay forma de poder lograr ese efecto por voluntad propia. Tiene que ser una consecuencia de. Así que la forma en la que están hablando, que ahorita analizamos que es osadía en el original, pero la forma en la que están hablando no es nueva. Los dirigentes con quienes van a comparecer ya se habían dado cuenta de este asunto, o es una forma familiar para ellos de hablar. Leamos Juan 7:15. Juan 7:15 dice: los judíos se admiraban y decían: ¿de dónde sacó tantos conocimientos sin haber estudiado? Aquí se lo están aplicando a Jesús. Cuando Jesús hablaba, los judíos llegaron a la misma conclusión que llegaron los dirigentes al escuchar a Pedro y a Juan. Les reconocen que no han estudiado, sin embargo tienen mucho conocimiento. Así que, ¿cómo obtienes ese conocimiento? ¿Es malo que vayas a un instituto bíblico a estudiar? ¿Es malo si no vas? ¿Cómo lo obtienes? ¿Debes de ir o no debes de ir? Es malo si dices: bueno, ¿sabes qué? Yo no quiero estudiar nada, ni una ingeniería, ni una licenciatura, nada de eso. Yo quiero ser teólogo. Dices: bueno, ¿y de qué vas a vivir? ¿De clases de teología? ¿O piensas ser un pastor que vive de la iglesia? Hay quienes tienen esa meta, ¿no? Yo voy a ser pastor y de la iglesia voy a vivir, y mi meta es tener una iglesiota para que me toque una buena lana. Hay quienes dicen: no, qué padre poder estudiar teología, pero yo necesito vivir algo, y aunque vaya a ser pastor, yo no quiero ser carga para la iglesia. Así que yo voy a buscar la forma de tener mis propios medios de manutención. Y si Dios me llama a ser pastor, no tendría por qué ser cargo a la iglesia. Y quizás, después de acabar una carrera que te pueda dar trabajo para vivir, pudieses estudiar teología. El punto es que los que estudian teología a veces menosprecian a los que no estudiaron. Y los que no estudiaron a veces menosprecian a los que estudiaron. Porque los que estudiaron dicen: es que tú no sabes, no has estudiado, y se sienten menospreciados los demás. Pero también los que no han estudiado dicen: pues no lo necesito, con que tenga a Dios basta. Y menosprecian a los que estudiaron, como si en sus propias fuerzas trataran de tener a Dios o de cumplir con este tipo de cosas, de demostrar que conoces a Dios. Pero lo que sí podemos acordar bíblicamente es que la cantidad de estudios que tengas no tiene nada que ver con la relación que tú tienes con Dios. Puede haber gente muy preparada, con muchísimos y muchísimos años de estudio en teología, y no entender las cosas esenciales del Evangelio. Puede ser que incluso las entienda, algunas cosas importantes, pero eso no demuestra que tiene una relación con Dios. Así que, antes de llegar a este punto de la forma en la que comparecieron Pedro y Juan y de por qué llegaron a esa conclusión, quisiera que retomáramos
lo que sucedió después de lo que vimos el domingo, después de que Pedro hiciera un discurso digno y elevado, después de que fueron llenos del Espíritu Santo, porque el domingo analizamos el Pentecostés y que es estar lleno del Espíritu Santo, y que ese día 3,000 personas o casi 3,000 personas se agregaron a la iglesia. Leamos Hechos 2, 41 al 42, dice: así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados, y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Así que unas 3,000 personas se agregaron a la iglesia, pero había muchas más personas. Entonces, los demás no creyeron. Demostramos que por ser el Pentecostés y por estar ordenado en la ley de Moisés, que no importa dónde vivieras, tenías que ir a Jerusalén en esas fechas, fácilmente había más de 3,000 personas. Habría muchísimas personas. Y aunque 3,000 personas son muchas para convertirse en un día, quizás no son nada con la cantidad total de judíos que había en ese lugar. Entonces, vemos que a pesar del discurso digno y elevado, como lo dice el original en cuanto a que dice que el Espíritu los llenó y cada uno hablaba según el Espíritu y les concedía expresarse, y la palabra expresarse se entiende como hablar como alguien preparado, como hacer un discurso digno y elevado. Entonces, vimos que la manera en la que hablaban admiraba a todos los judíos que estaban ahí por el dominio del lenguaje. Pero ahora veremos un asunto diferente. Vamos a Hechos 3, del 1 al 3. No nos aclara cuántos días pasaron, ¿verdad? Pero probablemente es muy cerca. Dice: un día subían Pedro y Juan al templo a las 3 de la tarde, que es la hora de la oración. Junto a la puerta llamada Hermosa había un hombre lisiado de nacimiento, al que todos los días dejaban allí para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Cuando este vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió limosna. Así que ese señor siempre pide limosna, los ve pasar y les pide dinero, no les está pidiendo nada más. Versículo 4 al 10 dice: Pedro con Juan, mirándolo fijamente, le dijo: míranos. El hombre fijó en ellos la mirada, esperando recibir algo. No tengo plata ni oro, declaró Pedro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Pausa. Trata de imaginarte este asunto. Este hombre a todo mundo le pide dinero, ¿verdad? Todo el que va a entrar por ahí les pide dinero. Está acostumbrado a que a veces le digan que sí, a veces le digan que no. Les pide dinero a Pedro y a Juan y ellos le dicen: míranos. ¿Por qué? Pedro y Juan están pidiéndole que ponga atención, que no los trate como cualquier otra persona que les dé dinero. No sé, seguramente lo has experimentado, ¿no? Hay personas pidiendo dinero. Mantienen la vista contigo un rato y luego se descuidan o voltean a otra parte para pedirle dinero a otra persona. No sé si te has dado cuenta. No te dedican mucho tiempo porque es pérdida de tiempo para ellos. Si hay mucha gente pasando, te van a dedicar un poco de tiempo a ti a ver si les das. Y si no hay una reacción rápida, van a seguir ofreciéndole el que sigue. Pedro y Juan le dicen: míranos. Eso no es común, ¿verdad? Nadie que le va a dar dinero a alguien le dice primero: mírame. Eso no es normal. Así que dice versículo 5: el hombre fijó en ellos la mirada, esperando recibir algo. ¿Qué pasa? Hay un carro. Espero que no sea el mío. Sí. Qué gente tan... Persona que mueva un carro que está estorbando y es el de nosotros. Continúo. Versículo 5: el hombre fijó en ellos la mirada, esperando recibir algo. ¿Entiendes por qué esperaba recibir algo? Si estas personas le dicen: míranos, y es algo fuera de lo normal, probablemente le van a dar algo fuera de lo normal, ¿no? Si le pides: oye, ¿me das una ayuda? Y te dice: hey, mírame, pues quizás tú generas la expectativa de recibir algo especial, algo particular. Pero cuando Pedro le dice: no tengo ni plata ni oro, declaró Pedro, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿Para qué le llamó la atención entonces? ¿Para qué pidió que se concentrara en ellos? Para decirles que en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Fíjate cómo la intención de Pedro y de Juan es que este hombre esté consciente que la orden no proviene de ellos, sino que proviene de Jesús. Esa es la esencia de usar la frase en el nombre de Jesús, ¿verdad?
que los cristianos lo ven como palabras mágicas. No son palabras mágicas, es la forma en la que le aclaran al lisiado, al paralítico, que es Jesús quien está dando la orden de que él sane. Entonces, versículo 7, tomándolo por la mano derecha, lo levantó. Al instante los pies y los tobillos del hombre cobraron fuerza. De un salto se puso en pie y comenzó a caminar. Luego entró con ellos en el templo con sus propios pies, saltando y alabando a Dios. ¿Por qué a Dios y no a ellos? ¿Cómo es que este hombre agarró la onda? Dice que saltando y alabando a Dios. ¿Por qué alababa a Dios? Estará muy agradecido. Pero si él hubiese pensado que Pedro y Juan son los autores, ¿no les agradecería a ellos? Así que cuando le dice, en el nombre de Jesús de Nazaret, si este hombre siempre está en el templo y siempre pide dinero ahí, ¿quién también acostumbraba a ir al templo a enseñar? Jesús, ¿verdad? Así que este hombre seguramente escuchó más de una vez a Jesús si este hombre todos los días estaba a la entrada del templo. Así que cuando le dicen, en el nombre de Jesús de Nazaret, este hombre sabe de a quién está haciendo referencia. Se levanta agradeciéndole a Dios, ¿verdad? Dice versículo 9, cuando todo el pueblo lo vio caminar y alabar a Dios, lo reconocieron como el mismo hombre que acostumbraba a pedir limosna sentado junto a la puerta llamada Hermosa, y se llenaron de admiración y asombro por lo que había ocurrido. Así que lo reconocen y todos se asombran, pero, dice el versículo 11, mientras el hombre seguía aferrado a Pedro y a Juan, toda la gente que no salía de su asombro corrió hacia ellos al lugar conocido como Pórtico de Salomón. Al ver esto, Pedro les dijo, pueblo de Israel, ¿por qué les sorprende lo que ha pasado? ¿Por qué nos miran como si, por nuestro propio poder o virtud, hubiéramos hecho caminar a este hombre? Así que, fíjate cómo el lisiado está bien agradecido con Dios, pero la gente, ¿quién pone la mirada? En Pedro y en Juan, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué los demás no dicen, sí, gracias a Dios? Sino que van y están atentos a Pedro y a Juan, y Pedro y Juan detectan que la gente piensa que el poder viene de ellos. Ahora, esto lo hacen muchos cristianos. ¿Nunca has oído esta frase de que fulano de tal es un varón de Dios poderoso? ¿Quién es el poderoso en esa frase? ¿Dios o el varón? Dicen, un varón de Dios poderoso, pero la palabra poderoso o el adjetivo poderoso no se lo ponen a Dios, se lo ponen al fulano, ¿sí o no? Vamos con el otro sutano que tiene mucha unción. ¿Y sobre quién están poniendo la vista? Sobre el fulano o el sutano, no en Dios. Así que esta forma de reaccionar sigue estando vigente. Todo aquel que no reconoce el poder en Dios va a tratar de personificarlo, va a tratar de asignárselo a alguien en particular, va a tratar de relacionar que esa persona tiene algo especial, en lugar de ver a Dios como el especial que usó una persona cualquiera. Pensamos que Dios eligió a alguien especial para manifestar su poder. Entonces, este asunto de que las personas tratan de ponerle mezclado un varón de Dios, ¿verdad? Si es de Dios, pero ese varón es poderoso, eso ya está mal. Porque la forma en la que reaccionan Pedro y Juan es la que originalmente le transmitieron al lisiado. Leamos. Versículo 13 al 16. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros antepasados, ha glorificado a su siervo Jesús. Ustedes lo entregaron y lo rechazaron ante Pilato, aunque éste había decidido soltarlo. Rechazaron al santo y justo y pidieron que se indultara a un asesino. Mataron al autor de la vida, pero Dios lo levantó de entre los muertos y de eso nosotros somos testigos. Por la fe en el nombre de Jesús, Él ha restablecido a este hombre, a quien ustedes ven y conocen. Esta fe que viene por medio de Jesús lo ha sanado por completo, como les consta a ustedes. Así que ellos se quitan del camino y dicen, no somos nosotros, es la fe en Jesús. ¿Pero la fe de quién? Del lisiado no, ¿verdad? Porque él no esperaba nada, él esperaba dinero. Así que la fe de Pedro y de Juan, la fe en Jesús es la que hizo que esto sucediera. Entonces no fue la orden, no fue el haber dicho en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda, sino que la palabra fe, viste, ser persuadido. Pedro va pasando y Jesús lo convence, Dios lo convence que tiene que levantar al paralítico.
Por eso la orden es, levántate y anda en el nombre de Jesús. Es decir, Pedro y Juan no sanaron al paralítico porque les pareció buena idea, porque te aseguro que no era el único. ¿Cuánta gente habría pidiendo limosna en esos días? ¿Y a cuántos sanaron? Aquí está registrado a este en particular. Así que no nace de la intención de Pedro y de Juan. Por eso ellos aclaran que no es de ellos, sino que es Jesús quien da la orden. Y de paso los confronta nuevamente. ¿Se acuerdan lo que vimos el domingo? Que en lugar de hablarles del amor de Cristo, les confronta con su realidad. Tiene muchísima gente prestándole atención a Pedro, y Pedro no les dice Cristo los ama, vengan y les va a dar una vida mejor, sino que dice ustedes lo mataron. Y les confronta la realidad y la gente dice, hermanos, ¿qué hacemos? Y vemos que unas 3,000 personas se arrepienten. Ahora, Pedro, hay mucha gente otra vez en el templo, y Pedro no desaprovecha la oportunidad de volver a confrontarles su realidad. En lugar de hablarles del amor y de los beneficios, les confronta con su realidad. Ustedes mataron al santo y justo. Y si ustedes lo mataron, según la ley, ustedes no tienen perdón, ¿verdad? Porque si tú matabas a alguien, no había perdón de pecados para ti. Así que los está, en cierta forma, haciéndole ver lo condenados que están. Les deja ver la condenación que está sobre ellos. Pero aclaran que, como me gustaría que muchas personas, pienso que muchos cristianos deberían hacerlo, dejar en claro que no es su voluntad, no es su deseo, sino que es la instrucción de Dios. Cuando algo bueno proviene de una persona, a alguien que conoce a Dios sabría que no puede venir de esa persona, sino que es Dios a través de la persona, y que esa persona, su santidad, su espiritualidad o todos los años de estudio que tengan, no influye para nada en el hecho de que Dios lo use. ¿Me explico? Entonces, lamentablemente muchos dicen, vengan, va a haber poder y milagros, ¿verdad? ¿Y en qué se basan que va a haber poder y milagros? Bueno, pues porque ellos van a dar un montón de órdenes. Van a ordenar que sane, y van a ordenar esto, y van a ordenar lo otro. Y piensan, como algunos se atribuyen a apostolado, yo como apóstol declaro esto. Y es completamente contradictorio a lo que los apóstoles hacen. Y dejan en claro que no son ellos, sino que es Jesús quien lo está haciendo. Así que les habla de la Escritura, aunque no está citando pasajes concretos, empieza a mencionar partes de la Escritura, lo que ha sucedido, les habla de su condenación, pero luego también les da una esperanza. Vamos a Hebreos 3, 17 hasta el 26. Dice, ahora bien, hermanos, yo sé que ustedes y sus dirigentes actuaron así por ignorancia, pero de este modo Dios cumplió lo que de antemano había anunciado por medio de todos los profetas, que su Mesías tenía que padecer. Por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor, enviándoles el Mesías que ya había sido preparado para ustedes, el cual es Jesús. Pausa. Te fijas cómo les muestra su condenación y luego les dice hay esperanza en Jesús. Pero para poder tener acceso a la esperanza necesitas arrepentirte, cambiar tu manera de pensar. ¿Por qué no les dijo, a ver, todos hagan esta oración conmigo? Repitan después de mí, Señor, es que todavía no se escribía Romanos, por eso no lo usaban. No, es que indistintamente de que no haya estado la carta de los Romanos todavía escrita, jamás de los jamases una oración te da acceso al reino, jamás. Es el arrepentimiento, pero para que una persona genuinamente se arrepienta, cambie su manera de pensar, que tuvo que haber pasado, que el Espíritu Santo venga y les abra el entendimiento. Así que cuando les dice arrepiéntanse, ¿verdad? Y vuélvanse a Dios, ¿quiénes son los únicos que van a poder cumplirlo? Aquellos a quienes Dios les dé el Espíritu Santo. Entonces te das cuenta cómo predicar el arrepentimiento te asegura que solo reaccionarán aquellos que el Padre ha traído. Y nadie más se va a arrepentir de sus acciones, porque es imposible que un ladrón se entregue a la justicia por voluntad propia, ¿verdad?
Los que aman las tinieblas jamás se acercarán a la luz por voluntad propia. Tiene que haber un nuevo nacimiento. Entonces, dice, versículo 19 de nuevo, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor, enviándoles el Mesías que ya había sido preparado para ustedes, el cual es Jesús. Por aquí yo tengo una pregunta, ¿cuál descanso? Para que vengan tiempos de descanso, ¿a qué hace referencia? Y no voy a profundizar hoy porque Pablo nos va a hablar de un reposo pendiente para el pueblo de Israel. ¿De qué iban a descansar todos ellos? ¿Estaban todos cansados? Venid a mí los que están trabajados y cansados y yo los haré descansar. O sea que si tú te sientes bien, así bien deprimido, entonces tú vas con Jesús y ya. O el contexto es otro. ¿A qué descanso? ¿Qué tiempos de descanso les va a dar Dios? Ahí queda una interrogante que no nos detallan, pero que gracias a Dios el apóstol Pablo nos aclara perfectamente. Hay un reposo prometido, y nomás se los platico así por fuerita. Y Dios prometió que entrarían en el reposo, pero a pesar de que entraron en la tierra prometida, no entraron en el reposo de Dios. Y dice que a quien que venga Jesús entrará en su reposo de las obras de la ley. ¿Me explico? Así que si hay un nuevo pacto, como hemos visto anteriormente, un pacto que ya no es bajo la ley de Moisés, sino un pacto donde Dios te dará de su Espíritu Santo y te hará entender, y ya no depende de tus acciones según la ley de Moisés, sino simplemente del pacto que Dios mismo compromete, que Él va a cumplir, que no se espera nada de ti, sino que todo lo va a hacer Él. El descanso proviene de dejar de hacer toda la ley de ceremonial de Moisés, dejar de esforzarte por ser santo, que nunca lo vas a lograr, y venir por medio de la renovación de tu mente, que es el arrepentimiento, venir a descansar en las cosas de Dios, dejando de lado toda la ley ceremonial. ¿Pero eso significa entonces que ya no tienes que cumplir los 10 mandamientos? No, esos siguen vigentes, ¿verdad? Y se resumen en 2, ama a Dios y a tu prójimo. Pero jamás podrás cumplirlos a menos que tengas un nuevo entendimiento, y como quiera, nunca los vas a cumplir cabalmente. Pero ese sigue siendo un estándar a seguir, todos, los mismos 10 mandamientos. Pero toda la ley ceremonial, sacrificios, fiestas, no estás obligado a hacerlo, porque ya no cuentan para tu salvación. Así que aunque Pedro aquí está profundizando, Lucas no nos está detallando lo que Pedro está diciendo. Pero dice entonces, versículo 21, es necesario que Él permanezca en el cielo hasta que llegue el tiempo de la restauración de todas las cosas, como Dios lo ha anunciado desde hace siglos por medio de sus santos profetas. Moisés dijo, el Señor su Dios hará surgir para ustedes de entre sus propios hermanos a un profeta como yo. Presten atención a todo lo que les diga, porque quien no le haga caso será eliminado del pueblo. Así que cita la Escritura, aquí sí directamente cita a Moisés. Leamos Deuteronomio 18 al 20. Deuteronomio 18 al 20 dice, por eso levantaré entre sus hermanos un profeta como tú. Dios le dice a Moisés, pondré mis palabras en su boca y él les dirá todo lo que yo les mande. ¿Te acuerdas que Jesús decía, mis palabras no son mías? Bueno, ¿por qué hacía énfasis en decir eso también? Cualquiera que leyera esta profecía o tuviera conciencia de esta profecía, sabría que cuando Jesús dice estas palabras no son mías, está cumpliendo con lo que dice ahí, son las palabras del Padre. Versículo 19, si alguien no presta oído a las palabras que el profeta proclame en mi nombre, yo mismo le pediré cuentas. Así que Dios está diciendo, todo el que no le haga caso a ese en particular, se le va a ver conmigo. Es desobedecerme a mí. ¿Por qué? Porque lo que Él dice no es de Él, sino es mío, dice el Padre. Entonces, si tú desobedeces lo que Jesús dijo, no estás desobedeciendo a un hombre, sino al que lo dijo. Así que hay condenación al no obedecer las palabras que Jesús dijo. Versículo 20, pero el profeta que se atreva a hablar en mi nombre y diga algo que yo no le he mandado decir, morirá. La misma muerte correrá al profeta que habla en nombre de otros dioses. Y aquí hay muchísimos y muchísimos que aseguran que Dios les dijo algo
cada que dicen en el nombre de Jesús y no es cierto, aquí está la condenación, morirá. Es imposible que alguien que ha sido enviado por Dios se atreva a decir semejante mentira como en el nombre de Jesús, sabiendo que Él no le mandó nada. Y es un asunto muy serio y muy grave. Porque a ojos de Dios este morirá. No hay esperanza para él. No lo hace por ignorancia. Lo hace consciente, sabiendo que Dios no ha dicho nada, pero piensa que la autoridad está en él. Así que cuando vimos a estas personas que dicen que como apóstol o como profeta declaran, y lo juntan, declaramos proféticamente y apostólicamente esto y esto y esto, se las van a ver con Dios. Es un asunto grave. No juegues con esas cosas. Y luego, regresémonos a las palabras de Pedro, versículo 24 de Hechos 3, dice: en efecto, a partir de Samuel, todos los profetas han anunciado estos días. Ustedes, pues, son herederos de los profetas y del pacto que Dios estableció con nuestros antepasados al decirle a Abraham: todos los pueblos del mundo serán bendecidos por medio de tu descendencia. Cuando Dios resucitó a su siervo, lo envió primero a ustedes para darles la bendición de que cada uno se convierta de sus maldades. ¿Cuál es la bendición? Dice. Esa es la bendición, un regalo de Dios. Convertirte, o sea que tú no te arrepentiste, o sea que no depende de ti, no es tu decisión, es una bendición. Así que el que te arrepientas, el que cambies tu manera de pensar, que el Espíritu Santo te haga entender, no es algo que tú controles, no es algo que tú decidas, es algo que Dios decide darte. Es una bendición. Él te favorece, aunque tú no lo querías. Entonces, cuando dice que todos los pueblos del mundo serán bendecidos por medio de tu descendencia, lo vimos hace como 2 semanas. Está citando a Génesis. Vamos a Génesis 22, versículo 18. Dice: este es el pacto que hace referencia a Pedro: puesto que me has obedecido, todas las naciones del mundo serán bendecidas por medio de tu descendencia. Y el apóstol Pablo nos explica lo mismo que Pedro. Vamos a Gálatas 3:16. Gálatas 3:16 dice: ahora bien, las promesas se le hicieron a Abraham y a su descendencia. La Escritura no dice y a los descendientes, como refiriéndose a muchos, sino y a tu descendencia, dando a entender uno solo, que es Cristo. Así que Pedro les habla sobre el nuevo pacto. El pacto que hizo con Abraham anterior al de la ley de Moisés. Pablo nos dice que el que hizo en la ley de Moisés no invalida el primero, porque Dios no se arrepiente. Dios no dice: bueno, sí te dije que iba a hacerlo, pero sabes que ya no. Dios hizo un pacto con Abraham, que bendecería a muchos en su descendiente, en Jesús. Y ese es el pacto que les ofrece. Por eso, ¿entiendes a qué se refería con el descanso? Descansarían en Jesús. Y luego vamos a Hechos 4, del 1 al 3. Antes de adelantarme, ya les iba a decir cosas, pero déjenme poner las bases. Hechos 4, del 1 al 3. No a todos les agradó la idea, principalmente a los dirigentes. Hechos 4, del 1 al 3 dice: mientras Pedro y Juan le hablaban a la gente, se les presentaron los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos. Estaban muy disgustados porque los apóstoles enseñaban a la gente y proclamaban la resurrección que se había hecho evidente en el caso de Jesús. Pausa. ¿Qué era lo que les enojaba? Que eran unos mentirosos. No. ¿Qué les enojaba? Que enseñaban a la gente. ¿Por qué? Porque ellos son los únicos autorizados para enseñar. Así que lo que les molesta no es que estén diciendo cosas falsas, porque dice, era evidente que Jesús había resucitado. Les molesta que estén enseñando a la gente. Lamentablemente eso también pasa en el cristianismo. ¿Qué pasa cuando hay esas iglesias que tienen un solo pastor, que no son bíblicos? Tienen un solo pastor, y ese pastor es la máxima autoridad, y él siempre enseña que es la máxima autoridad. Y hay uno que se pone a enseñar y dice, vamos a abrir un grupito de estudio. Normalmente, ¿cómo reaccionan esos pastores? Se enojan. Dicen, ¿por qué? Aquel que enseña soy yo. Exactamente igual
que los gobernantes. Ahora, lamentablemente los pastores se quieren poner al nivel de Sanedrín como gobernantes y como quien tiene autoridad sobre las ovejas de Jesús, pero no es así en el sentido de que Él es el único capacitado o Él es el único que debe enseñar. Mentira, porque la Biblia dice que Jesús repartió los dones como Él quiso. Así que si Dios quiere levantar otro maestro y ese maestro se pone a enseñar, quien esté como pastor debería sentirse aliviado, porque no es el único que va a compartir la carga, ¿verdad? Ahora, siempre y cuando ese maestro sea bíblico, ¿verdad? Así que el disgusto de los gobernantes lo experimentan muchísimos cristianos cuando sienten que no son los únicos. Oye, pero ¿por qué tienes un grupo tú? ¿Tú qué? No, tú vas a enseñar solamente lo que yo te dé y aquí te va el manual para que se los leas tal cual. Exactamente igual que los fariseos y gobernantes cuando dicen, ¿tú qué? ¿Tú por qué andas enseñando? Tú no eres nadie para enseñar. Aquí los que enseñan somos nosotros y te apegas a lo que hemos dicho y a los sabios que han estado en el Sanedrín. Y hay algunos que llegan al extremo donde dicen, no, ni siquiera les leas el estudio, nomás ponles el video, no hables. ¿Conoces algún caso? ¿Por qué tanto énfasis en que nadie abra la boca? Que nadie enseñe nada. Que deben de decir exactamente lo mismo que él dice. Es exactamente el mismo comportamiento. Están disgustados porque enseñan a la gente y la gente les hace caso. Entonces, aquí hay un asunto de envidia, algo personal que se refleja en un malestar cuando alguien más es usado por Dios. Eso te da evidencia de que este que tiene egoísmo no hace las cosas para Dios, sino para él mismo. Y por eso ve como competencia al otro, porque piensa que es él contra el otro. ¿Se acuerdan cuando los discípulos le dijeron a Jesús, Jesús, hay otros que andaban ahí hablando en tu nombre y los regañamos? ¿Qué dijo Jesús? Déjenlos. El que conmigo no recoge desparrama, ¿verdad? Pero si estamos en lo mismo, no se lo impidas. Entonces, el mismo problema de los gobernantes con Jesús, ahora lo tienen Pedro y Juan. Porque cuando hablan, la forma en la que hablan, la gente atiende la enseñanza. ¿Se acuerdan que analizamos cómo se asombraban de Jesús? Porque hablaba como quien tenía autoridad, y la palabra en el original lo que eso implicaba. Y les hacía aprender. Se ponen Pedro y Juan a hablar, y la gente empieza a aprender, y se sienten agredidos los dirigentes, quienes se supone que deben estar enseñando. Dice el versículo 3, prendieron a Pedro y a Juan, y como ya anochecía, los metieron en la cárcel hasta el día siguiente. Este es un momento difícil para los apóstoles, Pedro y Juan, porque recuerdas que durante el Calvario no estuvieron con Jesús. ¿Por qué? Por cobardes. ¿Por miedo a quién? A estos que los prendieron. ¿Quiénes son los únicos que tuvieron valor para estar en el Calvario? Bueno, se nos habla de que ahí estaba Juan, ¿verdad? Y las mujeres. Las mujeres fueron más valientes que Pedro y otros discípulos. Ellas no les importó que su vida peligrara, allí estuvieron. ¿Y Pedro? No estuvo. Los demás, Andrés, todos los demás, Mateo, no estuvieron por cobardes. Así que se están confrontando al miedo que hace aproximadamente 50 y tantos días experimentaron, y que por miedo a ellos no estuvieron con su maestro, a quien dijeron que amaban y que lo seguirían hasta la muerte. Así que ahora se enfrentan cara a cara con el máximo temor que tuvieron hace poco más de 50 días. ¿Cómo reaccionarían? Mientras los encarcelan, dice Hechos 4:4, pero muchos de los que oyeron el mensaje creyeron, y el número de estos llegó a unos 5,000, más que la primera vez. Entonces, ¿cuántos van en la iglesia ya? Unos 8,000. ¿Cuál sería la complicación de enseñar a 8,000 personas? ¿Cómo te organizas? Sobre todo cuando los que enseñan son 12 para 8,000. Y no nada más enseñan, porque vamos a ver que la gente empezó a ver sus terrenos y lo ponía el dinero a los pies de los apóstoles. Y ellos lo administraban con quien tenía necesidad. Ahora, eso también ves mucho en el cristianismo, ¿no? Está un apóstol predicando y van y le ponen dinero a sus pies. La diferencia es qué hacen ellos con el dinero, ¿verdad? No lo reparten en quien más tiene necesidad. Definitivamente no. Dicen, Dios me bendijo y esto es para mí.
Pero cuando ponían el dinero a los pies de los apóstoles, estos, los 12, ellos lo repartían en quien tenía necesidad. Qué diferencia, ¿no? Qué diferencia. Pero bueno, se agregan unos 5,000. ¿Cuánta gente habría ahí? La vez que predicó Pedro, se convirtieron en unos 3,000. Ahora unos 5,000. Versículos 5 al 7. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los maestros de la ley. Allí estaban el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan, Alejandro y los otros miembros de la familia del sumo sacerdote. Todos los que estuvieron con Jesús, ¿verdad? Todos los que acusaron a Jesús. Versículo 7. Hicieron que Pedro y Juan comparecieran ante ellos y comenzaron a interrogarlos. ¿Con qué poder o en nombre de quién hicieron ustedes esto? La misma pregunta que a Jesús. La misma arrogancia. Son arrogantes porque dicen, ninguno de nosotros te mandó. Y nosotros somos los únicos que pueden enseñar. Nosotros somos los únicos que tenemos el Espíritu de Dios, según ellos, ¿verdad? Nosotros somos los únicos autorizados por Dios. Así que, si ninguno de los que estamos aquí te mandó a hacerlo, ¿por qué te atreves a hacerlo sin nuestra autorización? Exactamente lo mismo que le cuestionaron a Jesús. Y esto es lo que responden. Del 8 al 12. Pedro, lleno del Espíritu Santo, les respondió: gobernantes del pueblo y ancianos, hoy se nos procesa por haber favorecido a un inválido y se nos pregunta cómo fue sanado. Pausa. ¿Cuál es el problema según Pedro? O sea, me encarcelaste toda la noche porque sanamos a un paralítico. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué eran dignos de ser encarcelados? ¿Cuál era la falta? ¿Qué ley quebrantaron? No era día de reposo. No hay sentido que no tiene sentido que los hayan encerrado. Así que fíjate la forma elegante de Pedro de darles cachetadas con guante blanco. Porque ¿qué les está diciendo? A ver, se nos trae aquí porque sanamos una persona y se nos pregunta cómo lo sanamos. O sea, todos ustedes que están aquí nos tienen aquí injustamente, innecesariamente, porque no hemos cometido ninguna falta. Versículo 10. Sepan pues todos ustedes y todo el pueblo de Israel que este hombre que está aquí delante de ustedes, sano, gracias al nombre de Jesucristo de Nazaret, crucificado por ustedes, pero resucitado por Dios. Pausa. ¿De qué se da el lujo Pedro? De en su cara, decirle, ustedes lo crucificaron. ¿Dónde está el miedo que tenía hace 50 y tantos días? Ya no está. Porque ya no tienen miedo, porque tienen el Espíritu Santo. El apóstol Juan nos va a decir en una de sus cartas que el que teme es porque no conoce el amor de Dios. Porque el perfecto amor, porque Dios es amor, el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Qué pasa con un creyente cuando le da miedo hablar de su fe? ¿Por qué da miedo? ¿Por qué? ¿A poco nunca te dio miedo? ¿O acaso todavía tienes miedo? Cuando alguien dice, sí, es que los aleluya, entonces, y tú estás ahí y dices, mejor no digo nada. ¿Cómo que mejor no digo nada? ¿Por qué no dices nada? No, ¿para qué me meto en problemas? ¿No dijo Jesús que Él venía a traer espada y que pondría enemistad entre el hijo y el padre entregaría al hijo y se va a hacer un despapalle con los de tu propia familia? Y te da miedo decir lo que crees. Hay un problema grave, ¿no? Hay un problema serio. Estos estaban jugando la vida y les dicen en cara, sin temor alguno, lo que está pasando. Y tú, a un grupo de amigos o compañeros del trabajo, te da miedo decirles lo que crees y lo que piensas. Algo está muy mal. Se me hace que no conoces a Jesús, no has estado con Él. No entiendes lo que estás creyendo quizás y por eso no te animas a decirlo. Pero ¿quién podría dejar de decir la verdad cuando se presenta el momento oportuno? Al contrario, deberías estar luchando por decirle, Dios, enséñame a esperar el momento oportuno. Porque quieres decirle a todo mundo todo. Dices, enséñame a esperar, ser paciente y esperar el momento. No, Señor, que no me pregunten nada, Señor, que no me pregunten. Eso está muy grave. Versículo 11. Jesucristo es la piedra que desecharon ustedes los constructores y que ha llegado a ser la piedra angular. Les está empezando a citar la Escritura. Vamos a Salmo 118.
22 y 23. Salmo 118, 22 y 23. Dice, la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Esta ha sido obra del Señor y nos deja maravillados. Así que Pedro les está citando la Escritura a los hombres más preparados del mundo. ¿Sí o no? No existía en el mundo hombres más preparados que estos, el concilio, los más iluminados. ¿Y qué hace Pedro? Les cita la Escritura. ¿Cómo se atreve Pedro a hacer eso? ¿Cómo te sentirías tú? Que te dicen, a ver, defiende tu idea esa de que la fe no es nomás creer, sino que es estar seguro. Y te traen a un grupo de los principales teólogos del mundo. ¿Cómo te sentirías? Ay, te sientes chiquita, ¿verdad? Señor, dame gracia. Yo no soy nada. Por eso aquí dice, Pedro, lleno del Espíritu Santo, comenzó a decirles. De manera que quien está hablando no es Pedro. Ahí está la confianza de Pedro, ¿sí o no? Cuando tú sabes que es Dios quien está usándote, se acaba el miedo. ¿Alguna vez lo has experimentado? No hay miedo. Tú mismo sabes que estás hablando cosas demasiado elevadas para ti mismo. Digo, cada quien sabe sus límites, ¿no? Cuando dices, no, es que mira esto y te debe sorprender, oye, ¿de dónde lo saqué? O sea, me emocioné, me fui. Ahora, si lo que dijiste es verdad, te sentirás orgulloso porque Dios te usó. Si dijiste puras aberraciones, no te vayas a decir, es que Dios me dio de qué hablar, porque Dios no se contradice, ¿verdad? Así que Pedro les empieza a citar la Escritura a los hombres más preparados de todo el mundo. Versículo 13, ¿cómo reaccionarían ellos? Los gobernantes. No, pero me quedé en pausa, ¿verdad? Regresémonos, porque luego no lo acabo de leer. Versículo 12, dice, de hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres, mediante el cual podemos ser salvos. Ahí remató, ¿verdad? Está diciendo que la salvación es a través de Jesús. Versículo 13, ¿cómo reaccionaron los hombres más preparados de todo el mundo? Los gobernantes, al ver la osadía con que hablaban Pedro y Juan, y al darse cuenta de que eran gente sin estudios ni preparación, quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. ¿Y todos sus estudios? No importa la cantidad de estudios que tengas si no tienes el Espíritu Santo. Pero tampoco vas a ser negligente diciendo, tengo el Espíritu Santo, ¿para qué estudio? ¿Me explico? Analicemos lo que sucede aquí en el original. Al ver la osadía, se oye bien machín, aquí, yo soy bien osado. Pero ¿qué significa, verdad? Según el original, la palabra osadía es parresia, que se traduce como libertad para hablar, confianza, audacia al hablar. Hablaban con mucha confianza en términos comunes. Se asombraban de que hablaban, mira, seguros de lo que dicen. Les cita la Escritura, la interpreta, bien seguro de lo que está haciendo, pero están diciéndolo bien, ¿verdad? Porque hay gente bien segura que dice puras mentiras. Así que no es el punto de la seguridad que tienes, ¿verdad? Dice, y se dieron cuenta, ¿verdad? Al darse cuenta, la palabra darse cuenta, o las palabras darse cuenta es una, catalambano, que se traduce como percibir, comprender, entender algo. O sea que la confianza con lo que hablan hace que entiendan que es gente sin estudios. La palabra estudios es agramatos, que se traduce iletrado, sin aprendizaje, sin estudios. Bajo el contexto es que ellos no tuvieron la instrucción que Pablo tuvo. No estuvieron a los pies de nadie. No tienen preparación oficial en lo que están hablando. Es gente común. Y cuando dice ni preparación, también ni preparación es una sola palabra, idiotez. ¿Qué significa idiotez? Según el griego, sin habilidades, novato, alguien que no es profesional,
alguien que visiblemente carece de educación. Entonces, ¿en qué radica el asombro de ellos? En lo simples que son y las cosas que dicen, que no pueden negar. Ellos no pueden negar lo que están diciendo. Y son gente común y corriente sin preparación. Así que reconocen que hay algo en ellos, que es que han estado con Jesús. No cometamos el error de querer vernos intelectuales, de querer usar palabras que demuestren que estás preparado, porque te estás poniendo tú en los reflectores. Y eso es un error. Tú no debes de estar en el reflector, en el sentido de que, wow, no. ¿Cómo es que él dice todo eso? Si obviamente se le ve que no tiene preparación. ¿Entiendes por qué alguien con estudios no puede despreciar al que no ha estudiado? Y al revés, alguien que no ha estudiado, ¿por qué no debe de menospreciar al que sí estudió? Porque no es el hecho de que estudies o que no estudies. Me refiero a que tengas un papel que te dice licenciado en teología, maestría en teología, en religiones y no sé qué. Hay muchísimas variantes, ¿verdad? Y dices, mira, yo tengo este título. ¿Qué? Eso no te hace especial. Ante Dios, no. Que digas, es que yo no sé, yo nunca estudié teología, tampoco. Es el entendimiento. Así que podrás tener muchos años estudiando y no vas a entender correctamente la Escritura. Entonces, se dan cuenta de la confianza con la que hablan y que obviamente ellos no son preparados. Ya no le voy a preguntar con qué autoridades es eso, porque si alguno de ellos le hubiera dado autoridad, no serían tan ignorantes, ¿verdad? Se les vería preparación, como Pablo. Pero la forma en la que hablan, la forma en que les dicen en su cara lo que está mal, no es propia de un ignorante, sino que, otra vez, es un discurso digno y elevado. Está hablando de una forma elegante. Les hace ver que no hay razón para que los tengan ahí, les echa en cara que mataron a Jesús, les cita la Escritura. ¿Y qué hacen ellos? Dice el versículo 14. Además, como vieron que los acompañaba el hombre que había sido sanado, no tenía nada que alegar. O sea que la defensa que presentó Pedro, a pesar de que estos han estudiado mucho, no tenían forma de decirle, estás mal, estás interpretándolo mal, no había forma de decirlo. Dice, así que les mandaron que se retiraran del consejo y se pusieron a deliberar entre sí. ¿Qué vamos a hacer con estos sujetos? Es un hecho que por medio de ellos ha ocurrido un milagro evidente. Todos los que viven en Jerusalén lo saben y no podemos negarlo. Punto. ¿Cuál sería la conclusión lógica? Mira, todo lo que dijeron es verdad. Efectivamente sanó al hombre y no podemos negarlo. ¿No es la conclusión lógica, estamos mal? ¿Sí o no? No dirías, bueno, estamos equivocados. Pero no, ¿cuál es la conclusión? Pero para evitar que este asunto siga divulgándose entre la gente, vamos a amenazarlos para que no vuelvan a hablar de ese nombre a nadie. O sea, ellos saben que es innegable y como quiera lo que les preocupa es que la gente se dé cuenta que ellos están enseñando con autoridad como lo hacía Jesús y que ellos ya no son los únicos. Los gobernantes están preocupados en que la gente se dé cuenta que ellos tienen razón. Porque si ellos tienen razón, número uno, como ya lo dije, ya no son los únicos que enseñan. Y número dos, son culpables de condenar a Jesús. Así que te fijas que ellos no están buscando estar bien con Dios, ni están buscando hacer justicia. Están buscando seguir en el poder, permanecer como los más respetados. Porque ellos no se arrepienten, porque ellos no reconocen, porque ellos, a pesar de que representan a Dios, no están pensando en Dios, están pensando en sí mismos. Versículo 18, los llamaron y les ordenaron terminantemente que dejaran de hablar y enseñar acerca del nombre de Jesús, a pesar de que saben que están mal. Ese es el punto. No lo hacen por ignorancia. Saben que están mal, pero no quieren dejar lo que tienen. No quieren dejar, como Jesús les dijo, hipócritas que anhelan los mejores asientos.
que se les llame con respeto, que se les reconozca. Y eso es lo que ellos quieren y lo están demostrando. Versículo 19, pero Pedro y Juan replicaron, ¿es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes en vez de obedecerlo a Él? Júzguenlo ustedes mismos. Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. ¿Qué le está diciendo en otras palabras Pedro aquí? No le vamos a hacer caso, ¿verdad? Pero ¿cómo se los dice? Con elegancia, ¿verdad? ¿Es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes en vez de obedecerlo a Él? Juzguen ustedes mismos. ¿Cómo Pedro se expresa de esa forma? Les dice las cosas, pero no se las dice así directamente. Lo hace con astucia. Los pone en su lugar sin ofenderlos. Nosotros no podemos dejar de ver lo que hemos visto y oído. Y bueno, dice que los vuelven a regañar, los vuelven a amenazar y los dejan ir. Pero no pudieron hacer nada para demostrarles que están mal. Pero dejan claro que a pesar de que se supone que ellos representan a Dios y son los hombres más preparados de todo el mundo, piensan en ellos mismos, en su posición y en no demostrarle a nadie que están equivocados. No cometas ese error. Si tú estás hablando con alguien y estás defendiendo algún punto doctrinal y reconoces que te equivocaste, ¿qué es lo que debes de hacer, bíblicamente hablando? No cometas el error que ellos cometieron. Siguiendo necio a pesar de que estás mal. Tienes que reconocer que te equivocaste. No tiene nada de malo equivocarse. El problema con equivocarse es cuando no lo aceptas y te pones necio como ellos. No quieres que nadie se dé cuenta. Versículo 23 al 30. Al quedar libres, Pedro y Juan volvieron a los suyos y le relataron todo lo que les habían dicho los jefes de los sacerdotes y los ancianos. Cuando lo oyeron, alzaron unánimes la voz en oración a Dios. Soberano Señor, creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos, tú, por medio del Espíritu Santo, dijiste en labios de nuestro padre David, tu siervo: ¿por qué se sublevan las naciones y en vano conspiran los pueblos? Los reyes de la tierra se rebelan y los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido. En efecto, en esta ciudad se reunieron Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y con el pueblo de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien ungiste, para hacer lo que de antemano tu poder y tu voluntad habían determinado que sucediera. Y luego el versículo 29 dice: ahora, Señor, toma en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno. ¿Qué relación tiene la cita del Salmo que dijeron con la petición que ellos hacen? ¿Están informándole a Dios de su palabra? O sea, Señor, tú dijiste que pasaría eso y pasó. ¿Hay algo más ahí? ¿Por qué citan, leamos el Salmo 2, por qué le están citando a Dios el Salmo 2? Vamos a leer el Salmo 2 del 1 al 6. Porque nos están leyendo una parte del Salmo, pero no nos están leyendo la otra, por la cual ellos hacen una petición. Dice: ¿por qué se sublevan las naciones y en vano conspiran los pueblos? Los reyes de la tierra se rebelan, los gobernantes se confabulan contra él y contra su ungido. Esa es la parte que citó, ¿verdad? Que citaron. Dice: y dicen, hagamos pedazos sus cadenas, librémonos de su yugo. Versículo 4, el rey de los cielos se ríe, el Señor se burla de ellos. En su enojo los reprende, en su furor los intimida y dice: he establecido a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Así que, ¿qué es lo que están diciéndole a Dios? Si la primera parte del 1 al 3 ya se cumplió, ¿qué es lo que sigue? El rey de los cielos se ríe, el Señor se burla de ellos, en su enojo los reprende, en su furor los intimida. Le están diciendo a Dios: Señor, tú habías dicho que esto iba a pasar, pero también dijiste que nadie iba a poder detenerte, que tú ibas a reprenderlos, te reirías de ellos, no te van a hacer ningún daño. Así que en eso están basando su oración. Regresémonos. Versículo 29, Hechos 4:29. Ahora, Señor, toma en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno. Fíjate cómo la base de su petición es lo que está profetizado. Así como se cumplió la profecía de que se reunirían contra su ungido, saben que se va a cumplir, que eso no le va a afectar a Dios. Dios se va a reír de ellos y los va a poner en su lugar. Así que dicen: concede a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno. Por eso extiende tu mano para sanar y hacer señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Y esto es muy interesante. ¿Quién es el objeto de su oración? Fíjate, los cristianos se reúnen ahora y piden
por la ciudad. Piden para que la criminalidad baje, piden para que la gente escuche la palabra, piden por muchísimas cosas, pero para ellos, nada. Es decir, seguramente piden que se conviertan cuando hablemos, pero aquí, ¿en dónde se está enfocando la oración? Todos están, los gobernantes, en contra de Jesús, y ellos dicen, a nosotros concédenos hablar, y cuando dice aquí, sin temor alguno, esa no es la traducción. La palabra sin temor alguno es la misma que ya habíamos oído, parresia, la misma con la que los dirigentes se dieron cuenta de la forma en que Pedro y Juan hablaban, parresia, libertad para hablar, confianza, audacia al hablar. Pues están diciendo, concédenos hablar tal como Pedro y Juan hablaron ante los gobernantes. Eso es lo que están pidiendo. No están pidiendo que la ciudad se convierta, ¿verdad? Ni que los dejen de molestar, sino que concédenos hablar con confianza y audacia, basado en que tiene el Espíritu Santo. Entonces, ¿en qué se enfocan ellos? En que cuando llegue el momento de hablar, lo hagan llenos del Espíritu Santo, independientemente de lo que pase, independientemente de quién quiera escuchar, ¿verdad? Es un enfoque muy distinto. Concédeme hablar sin miedo a lo que me puedan hacer, con plena confianza aunque mi vida esté en juego. No están pidiendo ningún otro factor, no están pidiendo nada fuera de ellos, y cuando hablemos confirma con señales, para que la gente vea que no nada más hablamos, como dijo el apóstol Pablo, sino que también hay poder. Ahora, ¿cuál poder podremos ver nosotros? Puede ser que haya milagros y señales, pero como que no es muy común en nuestros tiempos, ¿no? ¿Por qué? Porque nos falta fe. Alguna vez escuché, no me acuerdo ya hace tiempo, nos preguntaban de eso. ¿Por qué no milagros y señales? O sea, ¿por qué pura Biblia? ¿Te lo has preguntado alguna vez? ¿Tienes alguna respuesta bíblica? A ver, pensemos. ¿Cuál milagro quisieras ver tú? ¿Quién quisiera ver a un paralítico que entra y se va caminando? Levante la mano. Nadie. Sí, ¿verdad? A alguien que entre con cáncer y se vaya sano. Alguien con problemas económicos y se vaya prosperado. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuál de todos los milagros prefieres? Imagínate que le vamos a pedir a Dios, Dios, concédenos este señal en particular. ¿Cuál pedirías de entre todas las que se te ocurran? Familias restauradas, hijos drogadictos que vuelven a su casa, si a alguien le robaron algo se lo regresaron milagrosamente y 60 veces más, como dicen algunos. ¿Cuál pedirías? ¿Sabes cuál creo yo que es el máximo? El nuevo nacimiento. ¿Te parece que hay alguno más grande que ese? Honestamente, desde mi punto de vista y desde lo que yo sé de la Biblia, no hay milagro más grande que ese. Porque muchos de los que fueron sanados por Jesús gritaban crucifícalo. ¿Verdad? ¿De qué me sirve una persona que ya prosperó si no ha nacido de nuevo? Si así de prosperada se va al infierno. Entiendas el agua de fuego al final, ¿verdad? ¿De qué me sirve una persona que no podía caminar? Ahora camina, pero no entiende. No se le abrió el entendimiento. Así que, ¿cuál milagro quieres que Dios haga entre nosotros? ¿Yo? Estoy más que agradecido si Dios nos concede que cada que hablemos, la gente nazca de nuevo. Porque podrán seguir pobres, paralíticos y enfermos, pero van al reino de los cielos. ¿Sí o no? Ahora, imagínate que nos enfocamos en todos los demás, que sanen y que prosperen. ¿Entiendes por qué no les importa que entiendan la Biblia? Porque para ellos ese es su máximo. Esa es la máxima evidencia de que Dios está con ellos. Pero bíblicamente es incorrecto.
cada que una persona nos escuche y entienda, ese es el mayor milagro que pudiera suceder, ¿sí o no? Eso implica que Dios les ha concedido de su Espíritu Santo. ¿Y qué pasa? Entran en conflictos donde se congregan, los acusan de rebeldes, de satánicos, los corren, de una u otra forma por aquí terminan. Así que cuando dice, hey, ¿por qué ahí no sanan? Y eso, pues bueno, yo sí quisiera, ¿verdad? Si Dios quiere que sanen los que sea. Pero yo sí le digo a Dios honestamente, y no me importa si no los sanas, pero sálvalos. Así que, ¿has visto que Dios ha hecho esa señal entre nosotros? ¿Se siguen cumpliendo este tipo de cosas? Sí, no igual que con ellos. Pero nos concede ver milagros mucho más grandes que cualquier sanidad que se pueda experimentar. Aunque también ha habido gente que ha sanado entre nosotros, ¿verdad? No menosprecio eso. Pero el enfoque es que podamos entender. Así que, cuando pidas, pide como ellos. Cuando haya la oportunidad, cuando se me pregunte, cuando se me cuestione, que no la vaya a regar diciendo puras cosas que se me ocurrieron. Que pueda hablar como Pedro y Juan, con audacia. Y si le voy a echar algo a alguien en cara, pues le voy a echar en cara algo que está haciendo, que lo haga con elegancia. De forma que no me puedan demostrar que estoy equivocado. Nos va a pasar quizás, Dios no quiera, como Esteban. ¿Qué hicieron todos cuando no podían defenderse de lo que Esteban decía? Lo mataron a pedradas. Pero no le pudieron decir, estás mal. No pudieron decir eso. Sabían que no estaba mal, pero lo mataron. Y sabemos que eso no sucedería a menos que Dios lo haya permitido. Así que Dios le concedió a Esteban que en el instante antes de morir haya hablado tal como pidieron, con confianza, con audacia, lleno del Espíritu Santo. ¿Qué mayor honor podrías experimentar? Así que, te crean o no, eso es otra cosa. Eso no depende de ti. Pero la forma en la que te expresas, esa sí debiéramos pedírsela al Señor, ¿no crees? Entonces, el modelo que nos presenta aquí, el modelo de oración, todos se reúnen a pedir eso mismo. Y vemos que Dios se lo cumple, ¿verdad? Versículo 31, por favor. Después de haber orado, tembló el lugar en que estaban reunidos, todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. Entonces, Dios les cumplió en ese rato, en ese instante, para que se cumpliera también lo profetizado, que aunque se confabulen contra el Cristo, Dios se reiría de ellos. No les quitó las ganas de matarlos, ¿verdad? No les quitó las ganas de meterlos a la cárcel, a los gobernantes y a los demás. No, a ellos los dejó ser. Les dio la habilidad para hablar sin temor y con plena confianza cuando llegara el momento. Así que vamos a ver que más adelante Pedro y Jacobo son prisioneros y matan a Jacobo. Y ellos nunca están pidiendo y que no nos maten y que no nos hagan daño. Eso sale sobrando porque sabes que para que eso suceda es porque Dios lo permitió, así que sale sobrando. Si llega a pasar es porque Él así lo tiene preparado. Así que no me ocupo en eso, me ocupo en aprovechar el momento para que el Espíritu Santo me llene y hable como debo de hablar. Así que no lo veas como un momento de estrés cuando te toca expresar lo que has entendido. Porque sobre todo en estas fechas, ¿no? Van a empezar a preguntar o cuestionar sobre Navidad, hace poquito sobre el Día de la Guadalupana. Y son oportunidades que Dios te concede, no los des como ataques de Satanás. Satanás no quiere que tú le platiques, le perjudica. Así que cuando te digan, oye, ¿tú qué? A ver, ¿por qué tú? Di, Señor, este es el momento que te había estado pidiendo. No dejes que hable mi bocota. Habla a través de mí. Y entonces, como Pedro, a pesar que le dice sus verdades, fue ameno y de buen gusto, ¿no? Como dice Pablo, que tu plática sea amena y de buen gusto, aprovechando el momento oportuno.
Así que aunque te enojes y te dan ganas de arrancarle, no tus vestiduras, las de ellos, porque están bárbaros, control. Hay que saber expresarnos, y esa es la parte donde Dios nos va a permitir, según su misericordia, ser usados. Vamos a ponernos de pie entonces. Reconocieron que habían estado con Jesús. ¿Qué pasaría si resulta que Pedro trae movidas chuecas y quiere defender con valentía la palabra? Decir, no, y es el momento que traes allí. Y mira, luego se acaba, ¿verdad? No, es que la palabra de Dios dice, si yo te vi haciendo esto y esto y lo otro, quedas descalificado instantáneamente, o sea, de inmediato. Aunque pretendas hablar, no te van a creer, porque Dios no obra así, ¿verdad? Por eso tenemos que esforzarnos por ser irreprensibles, bíblicamente hablando. No significa perfectos. Errores siempre los vamos a tener, pero que no sean visibles en el sentido de que cualquiera te puede acusar por lo que estás haciendo, al nivel de descaro al que has llegado. Todos nos equivocamos, de eso estamos conscientes, pero aún dentro de eso, asegúrate de hacer todo lo que esté a tu alcance por permanecer con un buen testimonio con los de adentro y con los de afuera, para que entonces sí, cuando hablemos, no haya forma de decirte que estás mal. Y como en este caso, unos 5,000 dijeron, pues sí, estamos mal. Los gobernantes siguieron necios. Y así te va a pasar. Va a haber gente que va a entender y va a haber gente que no. Pero eso no depende de ti ni de mí. Eso es lo que Dios controla. Conformémonos con que se nos permita hablar inspirados por el Espíritu Santo. ¿Ok? Vamos a orar y pidamos eso, como ven. Señor, así como pidió tu iglesia en aquellos tiempos, nosotros no estamos bajo persecución, nadie nos ha amenazado, sabemos que no estamos en la misma posición que ellos, pero sí queremos pedirte lo mismo, que nos concedas hablar con plena confianza, con audacia, como lo hiciste con Pedro y Juan, cuando se presente el momento oportuno con las personas que tú hayas puesto para escuchar. Concédenos ver tus milagros y tus señales, ver que tú les haces entender, que tú quebrantas el corazón duro que puedan tener, que tú les hagas ver, no sé, a veces te tardas mucho, a veces es inmediato, pero que podamos ver a esas personas transformadas por medio de tu palabra. Sabemos que no somos nosotros, sabemos que como Pedro y Juan nuestra responsabilidad es decir, ¿por qué crees que eso viene de mí? Sabemos que nuestra responsabilidad es impedir que la gente ponga sus ojos en nosotros y dejar siempre perfectamente claro que es la confianza en ti. A pesar de nosotros es la fe que nos has dado, en que tú nos has encomendado, en que tú nos has mandado hablar y que lo hacemos en tu nombre. Concédenos poder decir como Jesús, estas palabras no son mías, estas palabras no provienen de mí, esto es lo que el Padre dijo. Concédenos que cada vez que nos pongamos a estudiar tu palabra podamos entender con claridad, podamos recordar como fue la promesa que Jesús hizo, que el Espíritu Santo enseñaría lo que Jesús enseñó y nos haría recordar también lo que enseñó, que lo que leemos, que a veces parece que no se nos queda en la mente, en el momento en que lo necesitemos, tú nos hagas recordarlo y poder aplicarlo con audacia, con plena confianza, sabiendo que eres tú quien nos ha enseñado, Señor. Enséñanos a no ser arrogantes, enséñanos a que si cometemos errores, no cometamos el error de los gobernantes. Sepamos reconocer, no importa cuánto se den cuenta, que estuvimos equivocados, porque no buscamos nuestra gloria, buscamos la tuya, Señor. Y con tal de que tu nombre sea glorificado, enséñanos a aceptar nuestros errores, nuestras deficiencias, para que no sea tu nombre vituperado, seamos nosotros mentirosos, pero que tú seas veraz en todo, como dice tu palabra. Gracias porque nos has concedido entre nosotros ver el máximo milagro que pudiéramos ver, el nuevo nacimiento, la transformación, la renovación de las mentes. Personas que antes estaban llenas de religión, que podamos ver que ahora son libres, que entienden, que avanzan, que se ve que están contigo, Señor, que expresan como diciendo un discurso digno y elevado cada vez que tú los llenas, lo que ellos han aprendido, lo que tú nos has enseñado, para que sea glorificado el nombre de Jesús sobre todas las cosas. Al que sea la gloria y la honra, Señor, en todo lo que hacemos y lo que nos vas a poner a hacer. Amén.